Bueno, estamos aquí una vez más. Bienvenidos. Estamos en la siguiente clase de este curso Crisis en la Teología Contemporánea. Bienvenidos a todos una vez más. El instructor Ben Escalante desde aquí de Portland, Oregon, les da la cordial bienvenida a lo que es la Casa de Estudio Reino de Dios. Nos sentimos bastante complacidos en esta mañana, tarde o quizás hasta noche para algunos en cuanto a poder tomar y continuar la clase. El día de hoy estamos en una sesión más, así que vamos a entrar a cubrir la lección número 4 o la sesión número 4 y vamos a continuar con el desarrollo de la ortodoxia y hoy vamos a retomar donde dejamos la quincena anterior. Vamos a tratar de cubrir ahora sí los siglos desde el siglo sexto hasta el siglo XVI. Sé que es bastante información, pero trataremos de condensarla de la mejor manera posible y de poder cubrir los tópicos o los temas que sean pues en lo más importante para que todos puedan saber qué es lo que está ocurriendo y lo que estaba ocurriendo durante todo este tiempo, ¿verdad? Así que vamos a entrar ya de lleno. Esta lámina que tenemos en este momento ya la hemos cubierto, la cubrimos en la quincena anterior, pero queremos retomarla una vez más para que podamos notar en dónde lo dejamos. Hoy vamos a cubrir en esta parte inicial el Concilio de Orange. Y dice así, bueno, ocurrió como ustedes saben en el 529 después de Cristo. Y dice así en cuanto a la conclusión que leímos la quincena anterior. La controversia se centró en la extensión e intensidad de la discapacidad de la persona y la voluntad humana por causa del pecado de Adán y el rol de la gracia divina en la restauración del ser humano. La controversia fue resuelta durante ese tiempo en el Concilio de Orange y luego la palabra que está allá es la palabra latina Arausiacum, que es como se conocía esa ciudad en latín, en el 529 después de Cristo, cuando Cesario de Arles tomó ocasión en la dedicación de una iglesia local para defenderse a sí mismo en contra de los semipelagianos. Ya hemos cubierto anteriormente en qué consiste el semipelagianismo, así que continuamos. El concilio afirmó que el libre albedrío del ser humano ha sido tan corrompido por el pecado que él no puede de sí mismo ni tomar la iniciativa de creer en Dios ni amarlo. La gracia previa es indispensable para la restauración del ser humano. Y aquí también este autor, perdón, nos dice dos cosas muy importantes. Nos dice que la doble predestinación fue condenada. Existe tal cosa como la doctrina de la doble predestinación en el campo agustiniano. Y también la gracia irresistible que también se encuentra dentro de la interpretación agustiniana. Pero acá dice que en cuanto a la gracia irresistible fue omitida. El concilio de Orange representa la victoria del semi-agustinianismo. Entonces vemos, y hoy vamos a ver todo lo que son los cánones del Concilio de Orange, y al ver los cánones nos vamos a dar cuenta de que vamos a estar viendo lo que el semi-agustinianismo postula, y eso fue lo que de una manera eclesiástica se aprobó en el 529 después de Cristo. Vamos a entrar a los cánones, y el día de hoy, a diferencia de como siempre lo hago, acostumbro a avanzar un poco y luego dar tiempo para preguntas y comentarios. Pero en esta ocasión voy a tratar de avanzar en todos los cánones para que podamos tener una perspectiva completa de todos los cánones. Y después de eso, entonces, voy a detenerme para dar tiempo de preguntas y poder dar respuestas y al mismo tiempo permitir comentarios. De esta manera vamos a poder cubrir este tema y avanzarlo y poder terminarlo de una manera total y completa. Vamos a entrar directamente a ello. Dice los cánones, el canon número 1. Si alguno dice que por el pecado de prevaricación de Adán no fue mudado todo el hombre, o sea, no fue cambiado todo el hombre, es decir, según el cuerpo y el alma en peor,
sino que cree que quedando ilesa la libertad del alma, solo el cuerpo está sujeto a la corrupción, engañado está por el error de Pelagio. Se opone a la escritura que dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Según Romanos 6:16. Y también dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Según segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 19. Este es el primer canon. Y ya habíamos explicado también quién fue Pelagio y el error del pelagianismo. Canon 2 y 3. Si alguno afirma que Adán solo dañó su prevaricación, pero que no también a su descendencia, o que solo pasó a todo el género humano por un solo hombre la muerte, que ciertamente es pena del pecado, pero no también el pecado, que es la muerte del alma, atribuirá a Dios injusticia, contradiciendo al apóstol que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, según Romanos 5:12. Canon número 3. Si alguno dice que la gracia de Dios puede conferirse por invocación humana y no que la misma gracia hace que Dios sea invocado por nosotros, aquí la palabra invocación es el acto de orar, contradice al profeta Isaías o al apóstol que dice lo mismo. Fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Según Romanos 10:20, comparado con Isaías 65:1. Canon número 4. Si alguno porfía que Dios espera nuestra voluntad para limpiarnos del pecado y no confiesa que aún el querer ser limpios se hace en nosotros por infusión y operación sobre nosotros del Espíritu Santo, resiste al mismo Espíritu Santo, que por Salomón dice, es preparada la voluntad por el Señor. Según Proverbios 8:35, de acuerdo con la Septuaginta, y al apóstol, perdón, que saludablemente predica, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, de acuerdo a Filipenses 2:13. Canon número 5. Si alguno dice que está naturalmente en nosotros, lo mismo el aumento que el inicio de la fe y hasta el afecto de credulidad por el que creemos en aquel que justifica al impío, y que llegamos a la regeneración del sagrado bautismo, no por don de la gracia, es decir, por inspiración del Espíritu Santo, que corrige nuestra voluntad de la infidelidad a la fe, de la impiedad a la piedad, se muestra enemigo de los dogmas apostólicos. Como quiera que el bienaventurado Pablo dice, confiamos en el que, confiamos que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De acuerdo a Filipenses 1:6. Y aquello que dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, de acuerdo a Filipenses 1:29. Y otra vez dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, según Efesios 2:8. Porque quienes dicen que la fe por la que creemos en Dios es algo natural, definen en cierto modo que son fieles todos aquellos que son ajenos a la iglesia de Dios. Canon número 6. Si alguno dice que se nos confiere divinamente misericordia, cuando sin la gracia de Dios creemos, queremos, deseamos, nos esforzamos, trabajamos, oramos, vigilamos, estudiamos, pedimos, buscamos, llamamos, y no confiesa que por la infusión e inspiración del Espíritu Santo se da en nosotros que creamos y queramos o que podamos hacer como se debe todas estas cosas, y condiciona la ayuda de la gracia a la humildad y obediencia humanas, y no consciente en que es don de la gracia misma que seamos obedientes y humildes,
resiste al apóstol que dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Según 1 Corintios 4:7. Y también dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Según 1 Corintios 15:10. Canon 7. Si alguno afirma que por la fuerza de la naturaleza se puede pensar como conviene o elegir algún bien que toca a la salud de la vida eterna o consentir a la saludable, es decir, evangélica predicación, sin la iluminación o inspiración del Espíritu Santo, que da a todos suavidad en el consentir y creer a la verdad, está engañado de espíritu herético por no entender la voz de Dios que dice en el Evangelio, porque separados de mí nada podéis hacer, de acuerdo a Juan 15:5. Y aquello del apóstol que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, según 2 Corintios 3:5. Canon 8. Si alguno porfía que pueden venir a la gracia del bautismo, unos por misericordia, pero otros, en cambio, por el libre albedrío que consta estar viciado en todos los que han nacido de la prevaricación del primer hombre, ese se muestra ajeno a la recta fe, porque ese no afirma que el libre albedrío de todos quedó debilitado por el pecado del primer hombre, o ciertamente piensa que quedó herido de modo que algunos, no obstante, pueden, sin la revelación de Dios, conquistar por sí mismos el misterio de la eterna salvación. Continúa diciendo, cuán contrario sea ello, el Señor mismo lo prueba al atestiguar que no algunos, sino ninguno puede venir a él, sino aquel a quien el Padre atrajere, de acuerdo a Juan 6:44. Así como el bienaventurado Pedro le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, de acuerdo a Mateo 16:17. Y como el apóstol dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:3. Canon 9, sobre la ayuda de Dios. Don divino es el que pensemos rectamente y que contengamos nuestros pies de la falsedad y la injusticia. Porque cuantas veces bien obramos, Dios, para que obremos, obra en nosotros y con nosotros. Canon 10, sobre la ayuda de Dios. La ayuda de Dios ha de ser implorada siempre, aún por los renacidos y sanados, para que puedan llegar a buen fin o perseverar en la buena obra. Canon 11, sobre la obligación de los votos. Nadie haría rectamente ningún voto al Señor si no hubiera recibido del mismo lo que ha ofrecido en voto. Según se lee, y de lo recibido de tu mano te damos. De acuerdo a primer libro de Crónicas 29:14. Canon 12. ¿Cuáles nos ama Dios? Tales nos ama Dios cuáles hemos de ser por don suyo, no cuáles somos por merecimiento nuestro. Canon 13. De la reparación del libre albedrío. El albedrío de la voluntad, debilitado en el primer hombre, no puede repararse sino por la gracia del bautismo. Lo perdido no puede ser devuelto, sino por el que pudo darlo. De ahí que la verdad misma diga, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Según Juan 8:36. Canon 14. Ningún miserable se ve libre de miseria alguna, sino el que es prevenido por la misericordia de Dios. Como dice el salmista, prontamente se nos anticipe, Señor, tu misericordia, según Salmo 79:8. Y aquello que dice, Dios mío, tu misericordia me prevendrá, según Salmo 59:10. Canon 15. Adán se mudó de aquello que Dios le formó, pero se mudó en peor por su iniquidad. El fiel se muda de lo que obró, la iniquidad, pero se muda en mejor por la gracia de Dios. Aquel cambio, pues, fue del prevaricador primero. Este segundo, según el salmista, es cambio de la diestra del Altísimo.
de acuerdo a Salmo 77:10. Canon 16. Nadie se gloríe de lo que parece tener, como si no lo hubiera recibido, o piense que lo recibió porque la letra por fuera apareció para ser leída o sonó para ser oída. Porque como dice el apóstol, pues si por la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. De acuerdo a Gálatas 2:21. Y cuando él subió a lo alto, llevó consigo a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esto es de Efesios 4:8, comparado con el Salmo 68:18. De ahí tiene todo el que tiene, y quien quiera que niega tener de ahí, o es que verdaderamente no tiene, o aún lo que tiene le será quitado. De acuerdo a Mateo 25:29. Canon 17. Sobre la fortaleza cristiana. La fortaleza de los gentiles la hace la mundana codicia, pero la fortaleza de los cristianos viene del amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones, no por el albedrío de la voluntad que es nuestro, sino por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, de acuerdo a Romanos 5:5. Canon 18. Que por ningún merecimiento se previene a la gracia. Se debe recompensa a las buenas obras si se hacen, pero la gracia que no se debe precede para que se hagan. Canon 19. Que nadie se salva sino por la misericordia de Dios. La naturaleza humana, aun cuando hubiera permanecido en aquella integridad en que fue creada, de ningún modo se hubiera ella conservado a sí misma si su creador no la ayudara. De ahí que si sin la gracia de Dios no hubiera podido guardar la salud que recibió, ¿cómo podrá sin la gracia de Dios reparar la salud que perdió? Canon 20. Que el hombre no puede hacer nada bueno sin Dios. Muchos bienes hace Dios en el hombre, que no hace el hombre. Ningún bien, empero, hace el hombre que no otorgue Dios, que lo haga el hombre. Canon 21. De la naturaleza y de la gracia. A la manera como a quienes, queriendo justificarse en la ley, cayeron también de la gracia, con toda verdad les dice el apóstol, pues si por medio de la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo, de acuerdo a Gálatas 2:21. Así, aquellos que piensan que es naturaleza la gracia que recomienda y percibe, la fe de Cristo, con toda verdad se les dice, si por medio de la naturaleza fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. Porque ya estaba aquí la ley y no justificaba. Ya estaba aquí también la naturaleza y tampoco justificaba. Por tanto, Cristo no ha muerto en vano, sino para que la ley fuera cumplida por aquel que dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, de acuerdo a Mateo 5:17. Y para que la naturaleza, perdida por Adán, fuera reparada por aquel que dijo haber venido a buscar y salvar lo que se había perdido, de acuerdo a Lucas 19:10. Canon 22. De lo que es propio de los hombres. Nadie tiene de suyo sino mentira y pecado. Y si alguno tiene alguna verdad y justicia, viene de aquella fuente de que debemos estar sedientos en este desierto, a fin de que rociados, como si dijéramos por algunas gotas de ella, no desfallezcamos en el camino. Canon 23. De la voluntad de Dios y del hombre. Los hombres hacen su voluntad y no la de Dios, cuando hacen lo que a Dios desagrada. Pero cuando hacen lo que quieren para servir a la divina voluntad, aun cuando voluntariamente hagan lo que hacen, la voluntad, sin embargo, es de aquel por quien se prepara y se manda lo que quieren. Canon 24. De los sarmientos de la vid. La palabra sarmiento es lo mismo que ramas. De tal modo están los sarmientos o las ramas en la vid, que a la vid nada le dan, sino que de ella reciben de qué vivir. Porque de tal modo está la vid en los sarmientos, que les suministra el alimento vital, pero no lo toma de ellos.
Y por esto, tanto el tener en sí a Cristo permanente como el permanecer en Cristo son cosas que aprovechan ambas a los discípulos, no a Cristo. Porque cortado el sarmiento, puede brotar otro de la raíz viva, pero el que ha sido cortado no puede vivir sin la raíz. Esto comparado con Juan 15:5, perdón, y versos siguientes. Canon 25, que es el último, dice así: del amor con que amamos a Dios. Amar a Dios es absolutamente un don de Dios. Él mismo que, sin ser amado, ama, nos otorgó que le amásemos. Desagradándole, fuimos amados, para que se diera en nosotros con que le agradáramos. En efecto, el Espíritu del Padre y del Hijo, a quien con el Padre y el Hijo amamos, derrama el amor en nuestros corazones, según Romanos 5:5. Y luego viene la conclusión, que es esta. Y así, conforme a las sentencias de las Santas Escrituras, arriba escritas, o las definiciones de los antiguos padres, debemos, por bondad de Dios, predicar y creer que por el pecado del primer hombre, de tal manera quedó inclinado y debilitado el libre albedrío, que en adelante nadie puede amar a Dios como se debe, o creer en Dios u obrar por Dios lo que es bueno, sino aquel a quien previniere la gracia de la divina misericordia. De ahí que aún aquella gloriosa fe que el apóstol Pablo, según Hebreos 11, proclama en alabanza del justo Abel, de Noé, Abraham, Isaac y Jacob, y de toda la muchedumbre de los antiguos santos. Creemos que les fue conferida, no por el bien de la naturaleza que primero fue dado en Adán, sino por la gracia de Dios. Esta misma gracia, aún después del advenimiento del Señor, aquí habla de la primera venida de Cristo, a todos los que deseen bautizarse, sabemos y creemos juntamente que no se les confiere por su libre albedrío, sino por la bondad de Cristo, conforme a lo que muchas veces hemos dicho ya y lo predica el apóstol Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Y aquello que dice: Dios que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estas son dos citas, una de Filipenses 1:29 y la otra del capítulo 1, verso 6 de la misma epístola. Continúa diciendo: y lo otro que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, según Efesios 2:8. Y lo que de sí mismo dice el apóstol: he alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, de acuerdo a 1 Corintios 7:25 y también 1 Timoteo 1:13. Él no dijo, o sea, Pablo no dijo porque era, sino para ser. Y aquello que dice: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Según 1 Corintios 4:7. Y aquello que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de acuerdo a Jacobo o Santiago 1:17. Y aquello que dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, de acuerdo a Juan 3:27. Innumerables son los testimonios que podrían alegarse de las Sagradas Escrituras para probar la gracia, pero se han omitido por amor a la brevedad, porque realmente a quien los pocos no bastan, no aprovecharán los muchos. Y tenemos aquí un colofón sobre la predestinación. También creemos, según la fe universal, que después de recibida la gracia por el bautismo, todos los bautizados pueden y deben, con el auxilio y cooperación de Cristo, con tal que quieran fielmente trabajar, cumplir lo que pertenece a la salud del alma. Que algunos, empero, hayan sido predestinados por el poder divino para el mal, o sea, para condenación, no solo no lo creemos, sino que si hubiere quienes tamaño mal se atreven a creer, con toda detestación pronunciamos anatema, o sea, maldición contra ellos. O sea que aquí se condena la doble predestinación. También profesamos y creemos saludablemente que en toda buena obra no empezamos nosotros
y luego somos ayudados por la misericordia de Dios, sino que Él, o sea, Dios, nos inspira primero, sin que preceda merecimiento bueno alguno de nuestra parte, la fe y el amor a Él, para que busquemos fielmente el sacramento del bautismo y para que después del bautismo, con ayuda suya, podamos cumplir lo que a Él le agrada. De ahí que ha de creerse de toda evidencia que aquella tan maravillosa fe del ladrón, a quien el Señor llamó a la patria del paraíso, según Lucas 23:43, y la del centurión Cornelio, a quien fue enviado un ángel, según Hechos 10:3, y la de Zaqueo, que mereció hospedar al Señor mismo, según Lucas 19:6, no les vino de la naturaleza, sino que fue don de la liberalidad divina. Estos cánones fueron tomados del libro El Magisterio de la Iglesia por Enrique Denzinger, páginas 98 al 107, de la editorial Herder del año 1963. Y es un libro que es la compilación de los registros de los cánones de todos los concilios que han existido hasta la fecha. Bueno, ahora vamos a preguntas y comentarios sobre los cánones de Orange. Yo sé que fueron bastantes cánones, por eso se los envié con tiempo para que pudieran, si tuvieran la oportunidad, leerlos y formular preguntas. Pero si no tuvieron la oportunidad, no hay problema. De algo que hayan podido captar o algo que no les quedó claro, conforme íbamos leyendo, pueden preguntar y comentar. Voy a dejar de compartir pantalla para poder comunicarme con todos ustedes ahora. Ahora sí, mis hermanos, pueden abrir sus micrófonos para poder compartir y comentar. Y nuestro hermano Alexander ya tiene la mano levantada ahí, ya se apuntó para poder preguntar. Mi hermano, una pregunta para entender bien esto, lo de los cánones. Eh, en el subtítulo, ¿verdad? Cuando empieza, se habla que es de los concilios, del cuarto al quinto. ¿Fue un solo concilio que involucró dos concilios o fueron cada uno aparte? Uno el cuarto y después otro el quinto, ¿verdad? Esa es la pregunta. Y la otra es, ¿cómo entiendo esta palabra de cánones? Lo entiendo por doctrinas que se afirmaron en ese concilio, ¿verdad? Esa partecita no la estoy tal vez entendiendo bien. Ok, bueno, la primera pregunta es muy fácil de responder en el sentido de que estamos viendo un concilio eclesiástico, obviamente, que ocurrió en el año 529 después de Cristo. Es un concilio que ocurrió después de los 4 primeros concilios ecuménicos. Hoy vamos a conocer varios concilios ecuménicos que ocurrieron. Más adelante en la clase vamos a ver otros más que pasaron después. Este concilio de Orange fue un concilio regional, si se le puede poner ese nombre o esa etiqueta, esa descripción o clasificación. No se le considera un concilio ecuménico, sino que se le consideró un concilio regional porque abarcó y albergó en la deliberación a personas, o sea, obispos, presbíteros y personas eclesiásticas de su tiempo en el área en donde el problema estaba ocurriendo de una manera más punzante, por así decirlo, ¿no? En donde estaba llevándose a cabo el conflicto. Ahora, después de que se terminó este concilio, que se llama el Concilio de Orange, los cánones, que en este caso son las resoluciones conciliares, es la interpretación de cómo se debe ver o cómo se debe de comprender el tema de la gracia y el albedrío del ser humano, ya proveniente o procedente de un ser humano caído, como estamos nosotros al nacer, ¿verdad? No estoy hablando de nuestra condición en Cristo ahora, sino cómo el ser humano está sin Cristo, caído, afectado por el pecado. De eso está hablando y en eso se está enfocando el concilio particularmente, aunque en la última parte sí mencionó algo para aquellos que ya han renacido y han sido ya sanados, hablando desde el punto de vista espiritual.
Pero el concilio el concilio de Orange se enfocó en un sentido general y particularmente en lo que es la gracia, cómo se debe entender su relación con el libre albedrío. Esa frase ya está acuñada, o la libre voluntad, como la podemos identificar también. Y por eso las resoluciones de este concilio nos dan a entender cómo debía la iglesia enfocar ese tema. Ahora, ya han pasado 4 concilios ecuménicos antes de este concilio, que sí son ecuménicos y reconocidos. Digamos, ecuménico significa que es reconocido por toda la tierra habitada. La palabra ecuménico viene del término icumini, no sé si lo pronuncié bien, hermano Septién, ¿verdad? Pero significa toda la tierra habitada, ¿verdad? De aquel entonces, y de ahí viene la palabra ecuménico, ¿verdad? Entonces, de la palabra griega, lo que significa es que abarca la iglesia en todas las regiones habitadas del planeta, hasta ese entonces. Entonces, lo que queremos decir con eso es que ya han pasado 4 concilios, el de Nicea, que lo cubrimos en una clase anterior, el de Constantinopla también ya ocurrió, el primero en 325, el segundo en 381. Luego viene el tercero, que es el concilio de Éfeso en 431. Luego viene el cuarto concilio, que es Calcedonia, 451. Y luego después de ese viene este concilio, que es un concilio regional. Sin embargo, la importancia de este concilio es que tocó el tema cuando el tema estaba en ebullición, y las resoluciones que dio, pues trajo hasta cierto punto una resolución a ese conflicto, resolución que perduró, y lo vamos a ver, porque no vuelve a aparecer este tema en forma candente y punzante hasta que aparecen los reformadores en el siglo XVI. O sea que le puso hasta cierto punto una respuesta a este problema que estaba ocurriendo, y por casi 1000 años, si no es que 1000 años, se quedó el tema en tranquilidad hasta cierto punto. Ahora, dice la historia que los cánones de este concilio fueron aprobados por el Papa de aquel entonces. Entonces, esto equivale a decir que todo el cristianismo, toda la cristiandad en el siglo VI aprobó las resoluciones de ese concilio, aunque no fue ecuménico, pero el alcance de sus resoluciones fueron registradas como aceptadas, y entonces esto vino a ser el entendimiento general aceptado en la iglesia. ¿Sí me dio a entender? No sé si le respondí a ambas preguntas. No, no, claro que sí. La otra cosita es, cuando usted se refiere a ecuménico, en mi mente yo entiendo la palabra ecuménico con, por ejemplo, ahí va involucrado lo que son católicos, testigos de Jehová, adventistas, y todo ese asunto. Cuando usted dice la palabra ecuménico es, conocido por por todo el mundo entonces. Sí, es una buenísima pregunta eso que hizo, porque la palabra ecuménico se maneja el día de hoy en otro sentido, ¿verdad? Y los evangélicos utilizamos mucho esa palabra en otro sentido. Vuelvo a repetir, la palabra ecuménico en su significado original, que viene de una palabra griega que significa la tierra habitada o el mundo habitado conocido de aquel entonces, y aparece en la Biblia. O sea que a veces es una cosa curiosa porque aparece muchas veces esa palabra en la Biblia misma, y en muchas ocasiones a veces hay gente que dice, bueno, ustedes hablan y dicen la palabra ecuménico y esa palabra ni está en la Biblia. Usted busque en su Reina Valera y no va a encontrar la palabra ecuménico, ¿verdad? Entonces, por favor, eso es antievangélico. No, la palabra ecuménico viene de la palabra icomini, ¿verdad? Que está en la Biblia, que se traduce como mundo, pero la correcta cosa es tierra habitada o mundo habitado de aquel entonces. Esa es su denotación, su significado principal. De manera que, por ejemplo, cuando leemos un ejemplo fácil de mencionar está en Mateo 24, cuando dice, y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra, y entonces vendrá el fin. Esa palabra en toda la tierra significa en toda la tierra habitada, no de nuestro tiempo, sino del tiempo del primer siglo. Sí. Entonces,
La palabra griega es esa precisamente, la palabra de donde viene la raíz del término ecuménico. Entonces, ecuménico significa que la iglesia estaba esparcida en todo el mundo habitado de aquel entonces, en el primer siglo, y concilio ecuménico significaba que representaba a toda la iglesia del mundo habitado de aquel entonces. Ahora, con el paso de los siglos, de muchos siglos, ya el día de hoy, en el tiempo moderno, utilizamos la palabra ecuménico en un sentido completamente diferente. Nosotros utilizamos muchas veces en el campo evangélico la palabra ecuménico de una manera condenatoria, porque hemos oído noticias o hemos oído cosas sobre algún movimiento ecuménico, decimos, ¿no? Y ese movimiento ecuménico es un movimiento donde el catolicismo romano está tratando de que todas las demás iglesias o denominaciones o asociaciones religiosas vuelvan al seno del catolicismo romano. Entonces se utiliza ese término. Es un movimiento ecuménico que quieren que todos regresemos y estar debajo del mismo paraguas de la institución eclesiástica católica romana. Bueno, ese es un sentido en que se utiliza el término ecuménico ya muy moderno, pero el significado de lo que estamos hablando en cuanto a concilios ecuménicos no tiene nada que ver con eso. Sí, sí, sí. Perfecto, hermano. Muchas gracias. ¿Cómo Qué no? importante preguntar. Así es. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo, hermano, tengo un comentario pequeño Sí, aquí. cómo no. Y aunque llegué un poquito tarde a la clase, cuando empecé a oír todo lo que estaba usted leyendo, sentí un gran gozo dentro de mi corazón, ¿verdad? Porque vemos que el Señor hace la obra completa en nosotros, desde el principio al fin. Y yo siempre pongo el ejemplo basado también en donde dice que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y a mí se me ocurre siempre que hablo con cualquier persona, le digo, ¿cómo quieres que prendiera un foco si no está conectado a la luz, al enchufe? Le digo. Y en México existían unos pocos que tenían un cable y prendían, lo conectábamos a la luz y empezaba a dar luz de foco. Cuando nosotros adherimos o pensamos que lo que hacemos es por nuestro propio entendimiento, nuestra propia inteligencia o nuestra propia decisión, no estamos diciendo que el Espíritu Santo no está haciendo nada en nosotros, sino que lo que nosotros hacemos, como bien lo estoy leyendo, es por lo que hay dentro de nosotros, porque lo que Dios ha puesto en nosotros, porque Dios da el querer como el hacer. Entonces esto viene a ser como nos conectamos a la luz y empezamos a dar luz automáticamente, queramos o no queramos. Y aquel que dice que está en la luz, pero no da luz, entonces no está en la luz. Entonces, ese es mi comentario, hermano, nada más. Ok, muchas gracias, hermano. Eso nos ayuda y nos explica mucho. Sí, cómo no. Benja, Claro sí, que sí. Benjamín. Lo que queda un poquito, digamos, sin resolver en este concilio, me parece, ¿no? Humildemente, es que si esa gracia le es dada a todos los hombres o los hombres pueden rechazarla. Es un poco lo que dijiste, me parece, al principio, ¿no? Que omitieron esa discusión. Sí, ok, buenísima pregunta. Pero estás tocando dos cosas diferentes, ¿verdad? Primero, estamos hablando del alcance de la gracia, del alcance de la expiación, ¿verdad? De la obra expiatoria de Cristo. Según este concilio, y por el enfoque que lleva las resoluciones o los cánones, cuando uno lee el trasfondo de todo lo que es el concilio, uno se da cuenta de que la gracia o la expiación, ellos la entendían de una manera universal. La gracia es ofrecida a todas las personas. ¿Se me doy a entender? O sea que, sí, sí, que sí. Cristo murió por todos. Por Correcto. eso decía yo que lo que son las resoluciones de este concilio es un semi-agustinianismo. Más adelante vamos a ver la gran diferencia de que en el agustinianismo puro o total, si lo queremos poner así,
La gracia no es ofrecida a todas las personas, sino que, si lo ponemos en términos ya muy técnicos, pudiéramos decir que el agustinianismo, ya en su sentido pleno y total, diría que la gracia que Cristo Jesús trajo en cuanto a expiaciones, que nada más murió por los elegidos o predestinados. Ahora, en el semi-agustinianismo, no es que haya muerto Jesucristo en cuanto a expiación solamente por los predestinados o elegidos, como en el agustinianismo completo y total, sino que en el semi-agustinianismo Cristo murió por todos. En cuanto a su alcance, la expiación es universal. Esa es una cosa. Ahora, en cuanto a lo que es el llamamiento eficaz, como le llaman en algunos lugares, o en cuanto a la gracia, lo que este concilio hizo fue omitir el tema. O sea, no se decantó por ninguna de las dos formas. No menciona si se puede resistir o si no se puede resistir la gracia de Dios. O sea que simple y sencillamente no tocó el tema, dando a entender, en mi manera muy personal de ver, que eso ya era una cosa por definir después y que por el momento ambas posturas pudieran ser predicadas y que quizás tenían apoyo bíblico en ambos campos y no se trató en específico en ese concilio. Ahora, como sí viste, lo que sí se trató en específico fue el tema de la doble predestinación. O sea que cuando en el sistema agustiniano total se dice que no solamente Dios en su amor predestinó a unos para ser salvos y a otros los predestinó para condenación desde ese mismo momento y aún antes de haber sido aún creados como seres humanos. Entonces, ese pensamiento que se conoce como doble predestinación, entonces el concilio dice que lo detesta y lo rechaza completamente y lo declaró maldito, lo puso bajo un anatema. Ahora, tendremos que ver más adelante, conforme se va desarrollando la historia, y vamos a llegar a eso en la parte final de esta clase, en donde vamos a ver cómo el tema de la gracia, en cuanto a si es resistible o irresistible, pues fue tomando diferentes caminos en el ámbito protestante evangélico. Gracias por tu pregunta. No, al contrario, muchas gracias. Benjamín. Sí, cómo no. Sí. Perdón. Igual es importantísimo, como decías recién, conocer el trasfondo bien de lo que pensaban los que hicieron los cánones, los hermanos que lo hicieron, porque la verdad es que leyéndolos así, sin conocer ese trasfondo, para mí yo lo leía y decía, esto es agustinismo puro, o sea, no le encontraba diferencias con lo que podía llegar a decir Agustín, salvo del tema, bueno, de la doble predestinación, que no está del todo claro si él estaba de acuerdo o no. Por ejemplo, el mismo tema de la predestinación, al final es condenada la doble predestinación, pero no dice nada de la predestinación simple. O sea, es como que dejaron incluso libre la idea de una predestinación simple, pero niegan la doble predestinación. Sí, gracias. Ahora déjame decirte mi opinión al respecto, ¿verdad? En cuanto a lo que he leído yo, y puede ser que yo esté equivocado, pero en cuanto a lo que yo he leído, y quizás algunas personas hayan leído algo diferente, pero en cuanto al trasfondo de lo que está ocurriendo en el Concilio de Orange y en el trasfondo de lo que ha sido la discusión entre pelagianos, semipelagianos, semi-agustinianos y agustinianos plenos, como lo vimos en la clase, en la quincena anterior, que vimos las 4 posturas. Mi sentir es que después de haber leído los cánones y todas las resoluciones conciliares anteriores, fíjate que es interesante porque el semi-agustinianismo
tenía este concilio en muy alta estima a Agustín, porque fue el defensor de las doctrinas de la gracia, en contra de Pelagio, que es el que enfatizaba completamente, desde un punto de vista, como él lo entendía, totalmente esa libertad humana y totalmente la capacidad completa del hombre. Pelagio tenía ese punto de vista, entonces ya hemos visto que es una herejía total, y aún el semipelagianismo fue condenado por este concilio. Pero se me hace a mí, salvo a que alguien nos pueda dar mejor interpretación y más luz en cuanto a esto, que el trasfondo de los padres en ese tiempo era de que, si bien apreciaban mucho la gracia de Dios y el trabajo de Agustín, ellos tenían la tendencia, sobre todo del mundo de habla griega, entre los padres griegos, porque tenemos que tomar en cuenta que hay dos tipos de padres, los padres griegos y los padres latinos. Pero entre los padres griegos existía una gran tradición ya desde antaño, desde tiempo antiguo, en donde se creía en la expiación universal en cuanto a que Cristo murió por todas las personas y no nada más por predestinados a ser salvos. La otra cosa es que, aunque todos creían en una doctrina de predestinación, en el ámbito de los padres griegos había una tendencia bastante marcada a entender la doctrina de la predestinación no en base a una predestinación incondicional, en el sentido en que Agustín la entendía, sino que los padres griegos tendían a pensar que la predestinación para salvación tenía la condición de Dios mismo en cuanto a la presciencia o el previo conocimiento. O sea que Dios, no en ninguna condición humana, sino en el sentido de que Dios, en su previo conocimiento, él conocía de antemano cuál iba a ser la elección o la escogencia individual de cada persona, y en base a eso entonces escogía a una persona. Entonces se basaba en el previo conocimiento. Ahora Agustín no basaba la predestinación en el previo conocimiento de Dios, sino que Dios tenía su previo conocimiento, pero en Agustín no había ninguna condición, ni siquiera el previo conocimiento de Dios, sino que lo basaba en el amor mismo de Dios, ¿verdad? En su escogencia libre, la de Dios, ¿verdad? Eran dos postulados diferentes, dos formas de entender la misma doctrina de la predestinación, pero la base de donde provenía esa predestinación se entendía diferente. Agustín la entendía de una manera, los padres griegos la tendían a pensar en base al previo conocimiento de Dios. No estoy diciendo que todos, pero había una tendencia a entenderlo de esa manera entre los padres griegos. La otra cosa es que, en cuanto a la gracia, también los padres griegos tenían una tendencia marcada a decir que la gracia sí era resistible, sí se podía resistir la gracia. Ahora, particularmente yo pienso que en ese concilio no se tocó, porque no querían ponerle un contrapeso hablando sobre eso, sobre ese tema, al tema que era más importante en cuanto a la gracia misma y a su relación con el libre albedrío humano. Entonces, al querer defender a Agustín y la parte más importante de la doctrina agustiniana, pues no querían contradecir a Agustín, por así decirlo, en otras partes con las cuales no estaban de acuerdo muchos de los padres y muchos de los que eran los teólogos de ese entonces. Entonces pienso yo que debido a eso prefirieron, y debido a su cariño que tenían por Agustín, prefirieron no tocar el tema para no ofenderlo a él y a sus seguidores, obviamente, y así preservar la unidad de la iglesia, porque de lo que se trataba era de preservar también la unidad de la iglesia. O sea, estos concilios lo que trataban era de contrarrestar lo que era abiertamente herético, lo que era abiertamente incorrecto, antiescritural, y en lo que había un poquito más de tendencia grisácea en cuanto a entender ciertas cosas, bueno, eran más flexibles en cuanto a eso, porque no querían sacar de la iglesia a las personas que de buena fe querían estar dentro. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, sí.
Ahora, A mí, esa es mi personal apreciación en cuanto a lo que entiendo que estaba pasando, ¿verdad? Sí, Gustavo. la última duda que me queda, también ellos plantean el bautismo regenerativo, o sea que hasta el día de hoy eso todavía se discute en algunos ámbitos académicos, ¿no? Así es. Muy buena pregunta. Qué bueno que te diste cuenta. Si el bautismo... dale, pues. Sí, adelante. Bueno, en cuanto a esto, tú no eres el único, un hermano Fernando Nogara, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, me mandó una pregunta sobre el mismo tema, que cuál es el punto sobre el bautismo aquí, ¿verdad? Porque se menciona, y hay que decir, y en eso hay que ser bastante abiertos para poder francos en cuanto a lo que dicen los cánones. La iglesia en ese entonces ya tenía una tendencia a creer en una doctrina que se conoce como la regeneración bautismal. Entonces, nosotros, como la mayoría de los evangélicos, puede ser que alguna persona se identifique con este tipo de doctrina, pero la tendencia entre los evangélicos, al menos entre los evangélicos del día de hoy, no es hacia la regeneración bautismal. Y déjeme explicar qué es eso. La regeneración bautismal es el tipo de credo en donde, o creencia, en donde la persona afirma que la gracia eficaz de Dios se lleva a cabo en su persona y ocurre el cambio de la regeneración en el momento mismo y a través del momento mismo del bautismo. A eso se le llama regeneración bautismal, dando a entender que el acto del bautismo es el momento en que se lleva a cabo verdaderamente la salvación, porque es un bautismo regenerativo. De manera que ese acto es en donde se entiende y se entendía ya desde ese entonces. Quizás empezaba a encaminarse de una manera ya más teológica y doctrinal, la tendencia a enseñar esa regeneración bautismal. Los reformadores definitivamente rechazaron esa doctrina de la regeneración bautismal, diciendo que sí ocurre y existe una regeneración, pero no en el momento del bautismo en agua, sino que en el momento en que una persona cree. Entonces, esa es una tendencia. Otra tendencia es, como la vamos a ver más adelante, es a poner la regeneración no bautismal en el ser humano aún antes del momento de creer, lo cual ya es un desarrollo en lo que es la teología calvinista. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora basta con decir de que sí, el concilio entendía de que la gracia se aplicaba a la persona en forma eficaz y suficiente para regenerarla en el momento del bautismo, en el bautismo en agua. Entonces a eso se le llama la regeneración bautismal. Hasta el día de hoy yo conozco algunas personas que me han platicado que tienen este tipo de creencia, que provienen de algunas organizaciones de corte pentecostal. No con eso quiero hablar mal de mis hermanos pentecostales, yo respeto lo que ellos creen, pero al mismo tiempo lo único que quiero decir con eso es que de las únicas personas que he oído ese tipo de credo, de que creen que en el momento en que se bautizan, el bautismo mismo es el que lleva a cabo la regeneración, es en ámbitos pentecostales, sobre todo en ámbitos de personas que tienen esa tendencia de creer en lo solo Jesús, en los pentecostales unicitarios. Entonces, pero sí es otra cosa, es hablar de otro tema. En pocas palabras, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Ahorita estamos hablando del qué, no del cómo, ¿verdad? El énfasis de los cánones está en el qué, es la gracia. El cómo es un punto secundario, que aunque se menciona, no es lo más importante de los cánones. ¿Sí me doy a entender? Y clarísimo, clarísimo, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Algún otro comentario o pregunta? Hermano Septién,
Abra su micrófono, por favor. Ahora sí. Muchas gracias por esta clarísima serie de explicaciones que has dado. Y muy interesantes las preguntas también que han hecho y los comentarios. Y fíjate que sí es una realidad que Agustín creía en la regeneración bautismal. Y esto le causó grandes problemas, inclusive con su doctrina de la predestinación. Porque sí, bueno, si todo el mundo al recibir el bautismo es regenerado, es decir, recibe la vida del Espíritu Santo, el problema del pecado original termina, porque ahí hay perdón del pecado original, entonces ya no debiese haber condenación. ¿Por qué hay condenados? Y batalló, hasta donde yo he podido entender, a Agustín batalló muchísimo toda su vida, sobre todo en esos últimos tratados que él escribió, los famosos tratados de la gracia, sobre, por ejemplo, la gracia de Jesucristo y el pecado original, sobre la predestinación de los santos, sobre el libre albedrío, etc. Esos 10 o 12 escritos que fueron ya del tiempo de su vejez, del tiempo de la síntesis, pues yo veo que, vamos, de sus últimos días, batalló muchísimo Agustín con este tema de la regeneración bautismal. Y yo creo que fue un acierto de los reformadores que hayan eliminado este asunto del panorama teológico. Aunque no sé, por ejemplo, te preguntaría si los anglicanos todavía están creyendo esta enseñanza, o si solamente ahora ha quedado relegada, digamos, a algunos grupos evangélicos. Y la Iglesia Católica Romana y las iglesias orientales, griegas y rusas y de por allá, de aquel rumbo, no sé. Pero yo también te quería preguntar esto, estrictamente viéndolo desde el punto de vista de los cánones, no de qué fue lo que pasó después, lo cual tú tratarás más adelante, sino de los cánones, así como hubo una especie como de licencia, por las razones muy bien que tú has expuesto de no contradecir a Agustín, la licencia que hubo en cuanto a la resistencia o no de la gracia. Me pregunto yo si el tema de la expiación, ¿para cuántos es para todos o es solamente para un grupo limitado? ¿Está contemplada en los cánones? En los cánones por sí mismo pienso yo que no lo toca directamente, ¿verdad? Y gracias por la pregunta, hermano José Antonio. Cuando lo leemos detenidamente no se toca directamente eso. Y es muy buena observación que hiciste. Yo nada más, cuando respondía hace un rato, decía de que leyendo las obras de los que y el trasfondo de lo que era la batalla teológica entre las diferentes partes, entonces el semi-agustinianismo sí postulaba una expiación universal, ¿verdad? Y por la forma en que están redactados los cánones, parece que va en consonancia con eso, va en acuerdo con que la expiación era universal, ¿verdad? Entonces, así se tenía la tendencia entre los padres en aquel entonces. Ahora, Agustín es el que, como bien dijiste, es el que empezó a introducir un sistema con su explicación de la predestinación en cuanto a que la expiación debía ser o la tendía a ver de forma limitada en base a los predestinados, y de ahí surge toda un sistema de teología que más tarde se desarrolla, digamos, hasta sus más detalladas consecuencias cuando ya llegamos al calvinismo, ¿verdad? Pero en aquellos ámbitos y en aquellos tiempos, dentro de los cánones mismos, no se menciona y no se toca el punto. Ahora, cuando ya leemos las obras históricas y los cánones mismos de otros concilios, como por ejemplo en ese libro que mencioné de donde lo tomamos, que es el Magisterio de la Iglesia, entonces tú vas leyendo los cánones de otros concilios que van pasando justo antes de este y te das cuenta que la doctrina común y reconocida entre todos ellos era de que la expiación era universal, o al menos cronológicamente e históricamente hasta ese tiempo así era. No sé, ya por último, no sé realmente, por ejemplo, en el Concilio de Constanza, donde se condenó a Wycliffe,
no, yo no recuerdo, no sé, a lo mejor tú lo tienes presente o lo tocarás en su oportunidad. ¿Qué fue realmente lo que enseñó Wycliffe con respecto a la expiación? Pero no es tema en este momento. Bueno, no lo tengo especificado para la clase en la parte más adelante en cuanto a constancia, pero es una buena pregunta y lo voy a investigar para que podamos delucidarlo en una clase posterior y decir qué es lo que creía Wycliffe y por qué fue condenado también, ¿verdad? Muchas Gracias, gracias. hermano. Sí, hermano Alexander. Ahora sí, hermano, una pregunta. Viendo en la parte y también bueno, está muy pegado a lo que está diciendo Septién con respecto a la predestinación. Vemos de que la doble predestinación la entiendo que es personas que fueron predestinadas para salvación y personas que fueron predestinadas para condenación. Entiendo eso como la doble predestinación. Y que esta segunda fue rechazada, ¿verdad? Enérgicamente, ahí se ve en que enérgicamente es rechazada. Entonces, ¿qué solución le dan a él a la pregunta o qué solución se le da a la pregunta de que Dios siendo soberano y sabiendo él todas las cosas, quién será salvo y quién no será salvo, y él siendo el creador de esa vida, si sabe que X persona va a ser condenada, entonces eso no involucra una cierta predestinación? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a eso, a esa pregunta? ¿O cómo se podría razonar esa pregunta? Bueno, no estoy ciertamente seguro si entendí bien la pregunta, hermano. ¿La puedes volver a formular? Ok, Solamente para información mía. perfecto, ok. Tenemos las, Perdón, tenemos las dos predestinaciones que este concilio rechaza, solo acepta una, que es la predestinación de salvación. La otra predestinación que se supone o que algunos la presentan, ¿verdad? Como que son predestinados algunos para ser condenados, entonces esa se rechaza. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ese concilio da o que el cristianismo da a la pregunta de si Dios siendo soberano y sabiendo que quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, ¿por qué de todas formas Dios crea a alguien que va a ser condenado? ¿No sería esa también una forma de predestinación? Bueno, perdón, ¿no? Perdón que me tome el atrevimiento, pero ya que está, quiero agregar algo respecto a lo que dice el hermano Alexander, y creo que la pregunta va por ahí. La pasividad de Dios ante los no predestinados, ¿no es a la vez una forma de predestinación? entiendo O sea, la implicación, sí. creo que va por ahí la pregunta, me parece. Por ahí va la pregunta, sí. Ok, gracias por la aclaración. Ahora, debemos comprender, ¿verdad?, que el mismo concilio no elabora sobre el tema de la predestinación. Lo único que hace es condenar la doble predestinación, o sea, la predestinación a la condenación, y dice que es algo aborrecible, detestable, ¿verdad?, desde ese punto de vista, porque lo que está haciendo es evitar que nosotros podamos pensar que Dios es el creador de la condenación misma de las personas y del mal. Entonces, ahora, ellos se preocuparon para poder dar una resolución a este tema y lo hicieron en ese tiempo. Ahora, en cuanto a la predestinación directa de los que sí son salvos, como explicaba hace un rato, habían dos tendencias, dos formas de entender la predestinación. O sea que no se está negando, ninguno de los dos campos niegan la doctrina de la predestinación en cuanto a los que son salvos. Nada más que se entiende que su fuente o su base, de donde se genera esa predestinación y cómo se genera, es donde está la diferencia de interpretación. Hay algunos, y eso lo vamos a ver más en detalle un poco más adelante en la clase, cuando lleguemos a la época de la Reforma, y ahí voy a explicar más ampliamente el punto. Pero basta con decir ahora que
la predestinación desde el punto de vista histórico en cuanto al Concilio de Orange se deja ambiguo, porque habían personas que creían que la predestinación se basaba en el previo conocimiento de Dios, en base a quién iba a creer y a quién no iba a creer. Y en base a eso, a los que sí iban a creer, Dios los predestinaba a salvación, dejando a los demás en el lugar donde estaban o siendo pasivo en cuanto a los otros. O sea, Sí. no activamente condenándolos, sino simple y sencillamente no ejerciendo activamente una elección o predestinación a salvación. Ahora, eso es una cosa que es debatible y que todavía se sigue debatiendo hasta el día de hoy dentro del campo calvinista, que es el que tiene esa postura de la predestinación en cuanto a condenación. En algunos lugares está eso. Y aún aquellos que son de la simple predestinación tienen que lidiar con la pasividad de Dios en cuanto a cómo debemos entender eso. Que el mero hecho de nada más no ejercer activamente una predestinación a condenación y nada más con voltear la cara o voltear la cabeza y no hacer caso y dejar a las personas ahí, que no, eso también es una predestinación, aunque de forma indirecta y pasiva. Entonces, eso es una cosa con la que los que están en el campo calvinista lidian hasta el día de hoy. Ahora, la otra forma de comprenderlo, en cuanto al previo conocimiento, no lidia con eso, porque aquí la predestinación no solamente implica el previo conocimiento de Dios, sino que implica directamente la respuesta humana. Entonces, la respuesta humana de una persona al decir sí, yo creo, entonces, y al ver Dios, prever Dios esa respuesta, entonces tiene dos condicionantes. Una, la fuente, que es el previo conocimiento de Dios, y luego la aceptación, que es la voluntad concordante del hombre, si lo queremos poner así, en cuanto a su recepción de salvación. Entonces, es el otro punto de vista o el otro campo que más adelante viene a ser denominado como arminiano. Pero yo nada más les pido que no coman ansias, vamos a llegar allá un poco más adelante y vamos a explicar más abundantemente eso, porque todo eso viene rodeado de otras doctrinas que necesitamos también tocar para poder comprender todo el paquete, porque esto es un paquete completo de doctrinas. Entonces, ahora nada más estamos tocando individualmente ciertas cosas que mencionaron los cánones. Pero gracias por la pregunta. Sí, hermano José Antonio. Abra su micrófono, por favor. Fíjate que no en este concilio de manera particular, pero ya desde antes, quizá desde los padres de los primeros siglos, del siglo segundo, tercero, y algo que retoma Agustín es la idea de la cooperación que se desarrollará, es decir, la cooperación humana en la salvación. Y yo creo que arranca aquí y se afirma en Orange y va a ser desarrollada sobre todo por la Iglesia Católica hasta la fecha. Va a entronizarse, por ejemplo, en el concilio de la Contrarreforma, que es el concilio de Trento, y que continúa hasta el día de hoy como un verdadero baluarte. Yo creo que no solamente dentro del catolicismo romano, sino dentro de este mismo evangelicalismo, podemos decir, de corte arminiano. Es decir, la salvación se da en dos partes, lo que Dios ha hecho y lo que el hombre debe hacer. Y yo creo que ojalá que en un poco más adelante en su oportunidad se pueda tocar este punto bien y realmente llegar a valorar desde una perspectiva bíblica si tal cooperación existe, si Dios tiene, podemos decir, toma la iniciativa totalmente en toda la obra de la salvación e incentiva al hombre, pero ya incentivar y esta respuesta del hombre es una respuesta que es, digamos, provocada, causada por la gracia y no tanto algo que viene de la naturaleza humana per se, como yo creo que la Iglesia Católica lo ha llegado a tener, es decir, el hombre no ha caído realmente de una manera total, sino solamente en parte, y queda en el hombre todavía la posibilidad de responder a Dios
por ejemplo, mediante la fe. Pues, es decir, la fe no se contempla totalmente como la obra de Dios que mueve al hombre, sino algo que parte del corazón humano y digamos que es fortalecida. Digamos, la idea de la gracia previniente, la idea, por ejemplo, de que el hombre tiene que preparar su voluntad para aceptar la gracia de Dios y tenerla, son ideas que quizás ya comienzan aquí a ebullir y que se van a desarrollar posteriormente en otras etapas de la iglesia. ¿Qué piensas, hermano? Gracias por el comentario. Bueno, yo definitivamente pienso que en este concilio de Orange, como sabemos, ya en el concilio anterior se había condenado el pelagianismo. En este concilio en particular también se condenó el semipelagianismo, que es el que enseña que la iniciativa está en el hombre y que luego Dios viene a ayudarlo, ¿verdad? Ahora, ese semipelagianismo ya está condenado en este concilio, por eso el semiagustinianismo es, por así decirlo, lo que es la victoria de la doctrina de la gracia, sin llegar a los extremismos a los cuales algunos consideran que Agustín llegó. Entonces, este semiagustinianismo ya había puesto, por así decirlo, su casa desde el concilio de Orange. Y yo pienso que al venir la reforma protestante, más adelante lo vamos a ver, y al retomar el concepto agustiniano de la gracia, debido a toda la degeneración que fue pasando a través de la Edad Media, entonces esa reacción de los reformadores por volver a la doctrina de la gracia, a la fe, a la sola fe y todo eso, entonces hizo que la Iglesia Católica Romana, como reacción y como contrarreforma, regresase al punto de vista semipelagiano. Pero creo que fue una reacción que se afianzó en el Concilio de Trento como reacción ante lo que es el agustinianismo. Ahora, yo creo que el problema está en que los que son agustinianos, ya sea que estemos aquí en esta clase o no, ¿verdad?, representados, el punto básico es que debemos reconocer que existen esas dos vertientes, el semi-agustinianismo y el agustinianismo, no quiero llamarlo radical o extremista, sencillamente en un sentido pleno, ¿verdad? Entonces, y si reconocemos eso, entonces podemos ver que hay un común denominador dentro de lo que es la doctrina de la gracia, pero todavía podemos distinguir ciertas diferencias, no solamente en cuanto a lo que es el agustinianismo en sus extremismos que pudiera tener, sino ser cautos y ser precavidos. Y creo que es lo que el Concilio de Orange tiene. Por eso es que creo que es interesante tomar una visión general y profunda de este concilio, porque nos pone las pautas que el concilio considera sanas, excepto lo que es la regeneración bautismal. Mi percepción personal es que veo bastante sana la tendencia del Concilio de Orange para ponernos ciertas pautas. Y aunque acepta en cierta manera un sinergismo en la obra de la salvación, concede la totalidad de la iniciativa en la salvación a nuestro Dios y no al ser humano, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante. Ahora, cuando hablamos del Concilio de Trento y la contrarreforma católica, entonces estamos viendo la reversión de esa tendencia, y aunque ya estaba aprobado en el Concilio de Orange, ellos regresan al semipelagianismo, en donde también se habla de lo que es la cooperación o lo que es el sinergismo, pero aquí ya el catolicismo romano obviamente y muy claramente regresa al semipelagianismo al decir que la iniciativa parte del hombre y luego Dios viene a ayudarlo. Cosa que al ser una reacción bastante grande, también siento yo que influye en las perspectivas arminianas que más adelante empiezan a desarrollarse. Pero eso ya es 1000 años después, o sea, nos estamos adelantando al tema, ¿verdad? Pero vale la pena explicar cómo es que históricamente todo eso tiene su fuente y tiene su procedencia. Y es por eso que estamos tocando el concilio desde ese punto de vista. Bueno, muchas gracias, hermano. Claro que sí. Benjamín, Sí. lo último, y ya no hablo más por un rato. Pero entonces
se podría decir que el arminianismo actual no es lo que se propone en el Concilio de Orange. No necesariamente. El arminianismo actual tiene ciertas tendencias y ciertos desarrollos que no es lo mismo que el semiagustinianismo del Concilio de Orange. En el arminianismo actual, dependiendo de cuál arminianismo estás identificando, porque hay diferentes arminianismos también. Está, Yo, por ejemplo, lo que, perdón te interrumpí, lo que más que he hablado con algunos hermanos, ellos dicen que la fe la pone el hombre, o sea que es como que Dios lo alcanza con la gracia previa y que la persona pone la fe, lo que no es una obra, no cuenta como obra porque es solamente poner fe. Y eso no es lo que dice el concilio, pero el concilio deja claro que la fe es un don de Dios. Así es, entonces, de una manera clara te das cuenta de que esa manera arminiana de interpretarlo no es un semiagustinianismo y no está de acuerdo con el Concilio de Orange. Está bien, sí, sí. Ahora, Gracias. quiero que ustedes vean algo muy importante. Por eso estamos educando, ¿verdad? No estamos adoctrinando aquí. Entonces, nuestro punto es poder capacitarnos para poder nosotros mismos hacer una autoevaluación cuando escuchamos algún tipo de enseñanza y poderla poner a la luz, primero de la escritura y segundo de algún tipo de canon o resolución conciliar. Estamos capacitándonos para poder hacer precisamente esa comparación y esos contrastes también. Entonces, por eso digo que el arminianismo actual ya es un desarrollo posterior de lo que ocurre. Pero vamos a avanzar, ahora sí vamos a dejar por un momento el Concilio de Orange y vamos a avanzar a otras cosas porque tenemos mucha clase todavía por delante, ¿ok? Ok, vamos a compartir aquí. Muchas gracias por todos los comentarios y por todas las preguntas. Ahora sí vamos a cerrar todos los micrófonos. Y entonces quiero decir lo siguiente. Desde el punto de vista de la ortodoxia, en cuanto a su desarrollo, ya hemos visto que pasaron 4 concilios ecuménicos: Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Luego el quinto concilio que está mencionado aquí es el de Orange en el año 529. Y en un sentido general, la gran mayoría del protestantismo evangélico reconocen como parte de su ortodoxia los 4 primeros concilios. No son los únicos concilios que existen, obviamente, pero los 4 son los que la gran mayoría de todas las iglesias evangélicas reconocen como la base de lo que es su ortodoxia. Ahora, en mi apreciación personal, creo que el concilio de Orange debería ser incluido como un quinto concilio, y esa es mi perspectiva muy personal. Pero como repito, los grandes teólogos protestantes y las denominaciones protestantes, aunque varían en cuanto a cuántos concilios reconocen dentro de su propia ortodoxia denominacional, la gran mayoría admite los 4 primeros concilios. Yo sugiero que el concilio de Orange, que aunque no fue un concilio ecuménico, creo que es un concilio que vale la pena considerar dentro de lo que sería la ortodoxia. Entonces, lo ofrezco allí como una sugerencia. Y esto ocurre, como dice aquí, antes del periodo del Papa Gregorio el Grande, que estuvo en su papado del 590 al 604 después de Cristo, y es el primer papa en emplear oficialmente los títulos Servus Servorum Dei y Pontifex Maximus. Servus Servorum Dei significa siervo de los siervos de Dios, y Pontifex Maximus pues es el máximo pontífice o sumo pontífice, ¿verdad? En pocas palabras, con este papa es donde el papado empieza a despuntar como aquella persona o aquel oficio eclesiástico que quiere tomar toda la atribución en cuanto a jerarquía y autoridad a nivel universal. Aquí es donde empieza a desarrollarse. No es que sea el primero, pero creo que es uno de los que despunta de manera especial. Y este concilio ocurrió justo antes de ese tiempo. Ahora, no estoy diciendo que
estos concilios deban ser canonizados, como que todo lo que dicen es exactamente bíblico. Pero sí considero que desde un punto de vista personal nos marcan una pauta bastante interesante y bastante buena en cuanto a cuáles son los tópicos y los puntos básicos de nuestra fe que debemos analizar. Ok, luego tenemos otros concilios que van pasando. Tenemos la ortodoxia según la iglesia indivisa. O sea, indivisa significa que hay solamente una sola iglesia hasta ese punto de vista, en un sentido general, que abarca tanto el ortodoxismo oriental como el romanismo occidental. Y ustedes ven, después del concilio de Calcedonia, hay 4 concilios más, hasta el 8º concilio, que son los 8 concilios ecuménicos que ocurren antes de que suceda el gran cisma, o sea, que se divida la iglesia entre la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia católica romana occidental. Así que el 5º concilio es Constantinopla II en el 553, Constantinopla III en el 680, Nicea II en el 787 y Constantinopla IV en el 869 después de Cristo. Ahora, estos son los 8 concilios de la iglesia indivisa. Ahora, después de el gran cisma que ocurre en 1054 después de Cristo, en donde la iglesia se parte en 2 hemisferios, el ortodoxismo oriental y el catolicismo romano. Entonces, seguimos aquí los que tienen que ver con el catolicismo romano. No estoy diciendo que tenemos que abrazar estos concilios, ni tampoco los otros 4. Simplemente estamos dando una descripción histórica y cronológica de cómo es que los concilios siguieron, históricamente hablando, ocurriendo dentro de lo que es el catolicismo romano. Tenemos Letrán I en el 1123, Letrán II en el 1139, Letrán III en 1179, Letrán IV en 1215, León primero en 1245, León II en 1274, el Concilio de Viena 1311 a 1313, y luego tenemos el de Constanza en 1414 a 1418, el 17º concilio, que es el de Basilea, Ferrara, Florencia, o sea que tuvo 3 bases porque se fue moviendo de ciudad a ciudad. Ocurrió de 1431 a 1439. Luego el concilio 18 de Letrán V ocurrió desde mayo de 1512 a marzo de 1517. Acababa de ocurrir este concilio cuando estalló la Reforma Protestante. Recuerden que ocurrió en octubre de 1517 la Reforma, si no me equivoco. Entonces, acababa de ocurrir este concilio. Luego, el concilio 19, que es Trento, que es el concilio de la Contrarreforma, ocurre de 1545 a 1563. Luego, el número 20 es el Vaticano I, en 1869 al 70. Y el último en la línea católica romana es el número 21, que es el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965. Como digo, esto sería la ortodoxia desde el punto de vista del catolicismo romano, que tienen 21 concilios. Dijimos que esto es lo que es la ortodoxia según la iglesia indivisa hasta el momento en que ocurre la división. Y aún antes de eso regresamos a la ortodoxia según el protestantismo evangélico, que reconoce en su gran mayoría los 4 primeros concilios únicamente. Y mi propuesta es que le demos una mirada al número 5, que es Orange, que para muchos pues es una cosa que es desconocida, pero creo que es importante que lo tomemos en cuenta para nuestro propio desarrollo y beneficio en cuanto a lo que va a venir después, que es la Reforma Protestante, que es a donde vamos a ir. Bueno, entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre los otros concilios? ¿Y cómo se desarrolla la ortodoxia? ¿Pueden abrir su micrófono? Vamos a dar un tiempito para eso. ¿Todo bien? Bueno, si no hay preguntas, entonces déjenme continuar porque viene la parte
también que es bastante sustancial de lo que es la reforma. Ok, mis hermanos, entonces vamos aquí a continuar. Dice el conflicto en cuanto a sacerdocio, jerarquía y salvación. Vamos a salir por un momento de lo que es el tema de la gracia y el libre albedrío y vamos a enfocarnos en este tema que es un poco más amplio. Dice, al llegar el siglo XVI, los reformadores por lo general aceptaron las doctrinas ortodoxas de ese entonces. No obstante, en algunos puntos se puede decir que la teología cristiana se dividió en dos, la de los romanistas y la de los reformadores evangélicos. Fíjense aquí, la teología romanista sostenía que la única iglesia verdadera era la iglesia católica apostólica romana, que fuera de ella no hay salvación y que ésta se alcanza por perseverar en buenas obras. Así se enseñaba que la seguridad de la salvación se hallaba en pertenecer a la iglesia verdadera, o sea, a la iglesia romana, hacer buenas obras y recibir los 7 sacramentos. También se enseñaba que la jerarquía romanista representaba a Cristo en el mundo. Y así el romanismo llegó al concepto de que la autoridad final está en el papado, lo cual sigue hasta el día de hoy. En el concepto de la teología romanista, quien tiene la última autoridad es el Papa. Ahora, la teología de los reformadores evangélicos, en cambio, enseñó que la autoridad final se encuentra en la Biblia, que todos los creyentes forman parte del sacerdocio y que la salvación es por la pura gracia de Dios y por medio de la sola fe en Jesucristo. Los evangélicos enseñan hasta nuestros días que la salvación es el regalo logrado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Para obtenerla solo se necesita fe, es decir, creer verdaderamente en ese sacrificio vicario. Es claro que con esto se hacía ver que el ser humano no tenía que buscar acceso a Dios a través de una jerarquía sacerdotal, ya que el sacerdocio del creyente es universal y todo creyente tiene libre acceso a Dios. Y esto lo tomamos de Crisis en la Teología Contemporánea de Carlos Jiménez. Ahora, muy importante es esta fórmula probatoria de ortodoxia o de tanto en el área teológica como doctrinal. Este triángulo que tenemos aquí representa la fórmula que vamos a utilizar para identificar si un grupo o un individuo tiene una ortodoxia teológica desde el punto de vista evangélico y abarca 3 puntos. La Biblia y solo la Biblia, hablando como sola escritura, dando a entender que la Biblia y solo la Biblia es la única fuente de nuestra revelación especial en cuanto a fe y doctrina. O sea, no aceptamos ningún otro libro. A lo que me refiero es, no aceptamos los libros del Mormón, como por ejemplo, o los libros supuestamente inspirados de Elena G. de White, o cualquier otro libro que utilice cualquier otra denominación religiosa o grupo religioso como fuente de revelación para su fe y práctica, sino que solamente utilizamos la Biblia y solo la Biblia en cuanto a canon escritural como fuente de revelación. Al mismo tiempo, sola escritura significa de que no es que en el ámbito evangélico no exista una tradición, porque hay una tradición protestante y también existen diferentes testimonios protestantes de diferentes cosas en cuanto a prácticas y fe. Pero solo escritura significa de que la Biblia no solamente es la única fuente final de revelación especial, sino que es la suprema revelación, de manera que la Biblia es la suprema regla final que define qué es lo que se debe de creer y lo que se debe de practicar en cuanto a la fe evangélica. El otro punto es el punto de la doctrina de la Trinidad, que como lo vimos definido en el credo de Constantinopla, habla de la Trinidad y
obviamente quedan rechazadas todas las diferentes herejías o credos que no se conforman a lo que es el credo trinitario. Obviamente quedan fuera todo tipo de credos como el modalismo, lo solo Jesús, también definido como sabelianismo, todas las doctrinas arrianas como la de los testigos de Jehová, doctrinas también de adopcionismo como las que tienen muchos grupos de raíces hebreas y judío-mesiánicos. Entonces aquí tenemos el otro punto, y el tercero es la salvación por la sola fe, o sea, la sola fide. Y aquí enfatizamos que esta doctrina, ya después de que la Reforma Protestante aparece y recapturamos esta doctrina bíblica o la recobramos, eso significa de que creemos que la salvación es solamente por gracia y solo por fe. De manera que no es por una mezcla de fe más obras, sino que es solamente la fe. Obviamente defendemos juntamente con los reformadores evangélicos que solamente la fe salva, pero creemos que es una fe verdadera, que entonces producirá buenas obras, porque es una fe verdadera. Ahora es muy diferente decir que somos salvos por fe y a esa fe tenemos que añadirle o adicionarle obras, que es una cosa completamente diferente. No creemos por una sola fe, somos salvos por la sola fe, pero por una fe que no queda sola, sino que produce buenas obras como resultado de la salvación, no como requisito. Entonces, esos tres puntos son básicos para poder entender lo que es la fórmula probatoria de ortodoxia teológica o doctrinal. No importa en qué orden ustedes ubiquen cualquiera de estos tres puntos. Cualquier grupo o cualquier individuo puede ser probado para ver su ortodoxia y tiene que pasar los tres filtros. Cualquier combinación de dos, pero fallar uno, quedan completamente fuera de lo que es la ortodoxia evangélica. Por ejemplo, los mormones aceptan la salvación solo por fe. Bueno, es debatible, porque ellos añaden buenas obras, te requieren 2 años de misionero para que tú puedas tan solo acceder a la salvación. Luego no tienen la Biblia y solo la Biblia, tienen el libro del Mormón como otra fuente de revelación. Y no tienen la doctrina de la Trinidad. Ellos creen en un triteísmo presente y en millones de dioses eventualmente, porque cada persona se va a convertir en un dios, que va a vivir en un mundo, en un universo que Dios le va a regalar. Entonces, estamos viendo que los mormones, por ejemplo, no pasan ninguno de los tres filtros. Los testigos de Jehová, ellos tienen la Biblia y solo la Biblia. Bueno, podríamos decir tentativamente que sí, aunque también es debatible porque ponen al mismo nivel las interpretaciones de Charles Taze Russell, que es el fundador de esa secta. Obviamente no creen en la Trinidad y la salvación por la sola fe tampoco la creen porque la mezclan con obras. De manera que aunque pasaran los puntos de la Biblia y solo la Biblia, y aun cuando les concediéramos la salvación por la sola fe, de una manera categórica rechazan la Trinidad, de manera que no son ortodoxos. Analicemos ahora lo solo Jesús. Lo solo Jesús pudiéramos decir que aceptan la Biblia y solo la Biblia. Y pudiéramos decir tentativamente que aceptan la salvación solo por la fe. Pero definitivamente quedan también truncados en cuanto a la doctrina de la Trinidad, de manera que no pasan el tercer filtro y quedan también como un grupo que no pertenece a la ortodoxia evangélica. Y así pueden aplicar esta fórmula a cualquier grupo. Como les vuelvo a repetir, no importa el orden en que apliquen los filtros, tienen que pasar los tres filtros para ser un grupo ortodoxo evangélico. Si no, no lo son. Voy a regresar y dejar de compartir y vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Ahora sí, mis hermanos, abran su micrófono y pueden compartir y preguntar. Pero sin miedo, uno a la vez, ¿eh?
Como que quedaron sorprendidos. Es que está clarísimo como el chocolate, hermano. Esa fórmula es simple. Son 3 filtros que se utilizan y tienen que pasar los 3 filtros de una manera sencilla, simple y afirmativa. Si no, no es ortodoxo y no es evangélico. Cualquier grupo o individuo. Benjamín, nombraste al adventismo. ¿También lo incluirías entonces, según esta fórmula? Bueno, yo sí, lo incluiría en un grupo no ortodoxo, porque el adventismo, en el adventismo tradicional, no se cree por la sola fe. O sea, no somos salvos por la sola fe. Es muy obvio que te van a decir que para que tú te puedas salvar, aunque te lo van a dibujar al principio, a final de cuentas, cuando ya profundizas, tienes que ser sabático y guardar bien el sábado para poder ser salvo. De manera que no solamente es por fe. Son trinitarios, pero luego también cuando llegamos a, si es nada más la Biblia y solo la Biblia, pues en el adventismo tradicional, que es el que rige la organización, se consideran inspirados los testimonios de Elena G. de White, de manera que no solamente es la Biblia. De hecho, son sabáticos porque Elena G. de White en sus libros confirmó el sábado, históricamente. Si no hubiera sido así, quizás no fueran sabáticos, pero como Elena G. de White, ella había sido reconocida como el espíritu de profecía dentro de esa denominación, entonces pues ella fue la que dio la palabra final de si la denominación debería ser sabática o no. Correcto. Entonces, desde mi manera muy particular de ver, y no solamente mía, pero hay muchos otros apologistas que consideran al adventismo del séptimo día como no ortodoxos. El hecho, Benjamín, de nuestra fe ortodoxa incluye el bautismo. Vos, si un cristiano que sea, de alguna manera cree en la Biblia como la única autoridad, cree en la Trinidad como la verdad de un Dios en 3 personas, pero no quiere bautizarse, ¿no te podría decir, yo soy salvo por la fe sola, sin obras, porque el bautismo cabe como una obra, o no? Bueno, desde mi particular manera de ver, yo pienso que el bautismo es una obra, pero que es una obra de obediencia después que la salvación ha ocurrido. Para mí el bautismo no es un complemento para que la persona pueda terminar el proceso de salvación, sino que es la primera, podríamos decir, uno de los primeros pasos de obediencia de una persona que ya es salva. Pero no es un requisito para la salvación. No, el único requisito para la salvación es que nosotros recibamos a Jesús en nuestra vida a través de la fe. El bautismo lo que hace no es terminar de darnos la salvación, sino de ser un testimonio confirmatorio de que ya tenemos esa salvación. Correcto. Como también el pan y el vino. Ya ve que los católicos dicen, si no te comes el pan y el vino aquí en la Iglesia Católica no eres salvo. Y entonces lo mismo es la cena del Señor en cuanto a sus elementos. Son un paso de obediencia de lo que es ser cristiano, de una persona que ya es salva, no es para ser salvos. ¿Sí quedó claro en esta parte? ¿Sí les quedó clara la fórmula probatoria de ortodoxia evangélica? Sí. Ok. Benjamín, Sí. Perdón, me quedó no sé si vale la pregunta. A ver, hoy por hoy entonces, para el protestantismo evangélico, ya no existe mala razón de llamar a un concilio directamente, porque todas las doctrinas de nuestra fe están ya definidas en los primeros 4, agreguémosle el 5º. No habría más motivo de llamar a concilio en la época actual. Bueno, todo depende del punto de vista con que lo mires. Yo pienso que sí sería bueno, las cosas que tienen que ver con nuestra fe básica ya han sido dilucidadas desde tiempo antiguo. Si tú te das cuenta, ya están dilucidadas más que
suficientemente en cuanto a lo que es medular y central para nuestra salvación y vida cristiana. Ahora, yo sí creo que debería de también haber un concilio, pero para tocar lo que tiene que ver con la parte escatológica de la fe. Porque no hay ningún concilio que haya tocado la parte escatológica de la fe. Entonces todo se deja muy ambiguo, y aunque hay una parte central medular que se menciona, por ejemplo, en el credo de los apóstoles y en los otros credos como Constantinopla, lo único que dice es que creemos en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, creemos que Cristo va a venir por segunda vez y hasta allá. Pero si tuviéramos una cosa un poquito más elaborada en cuanto a lo que bíblicamente se enseña, pienso que nos evitaríamos tanto el dolor de cabeza de personas que tenemos ahorita en las congregaciones enseñando todo tipo de sensacionalismos, todo tipo de cosas espectaculares y cosas que tienen que ver con la escatología del tiempo final, pero que son puras especulaciones, puras elaboraciones humanas que no son bíblicas, y creo que eso nos ayudaría a depurar un poco lo que el cristianismo es. Esa es mi particular manera de entender, ¿verdad? No es indispensable, pero pudiera ser beneficioso. Perfecto. Gracias. Benjamín, una Sí, cómo no. pregunta. Y justamente en sintonía con esto último que se estuvo hablando, ¿no crees también que a partir, o sea, a medida que avanza el tiempo, también incluso dentro del protestantismo evangélico y la ortodoxia, a la vez es como que se va eh, abriendo una brecha más, o sea, o que cada vez las diferentes denominaciones van produciendo más diferencias en cuanto a, quizás no en cuanto a lo tradicional o a las cuestiones básicas de la fe, pero sí en aquellas cosas que terminan de una u otra manera siendo más diferentes, acentuando mucho más la diferencia. Bueno, yo creo que eso se debe a la ignorancia y el desconocimiento tanto en los que procuran hacer esos grupos como en las personas que lo siguen. Porque si conocieran la fe básica del creyente y la importancia de la unidad en cuanto a la preservación de la unidad en el cuerpo de Cristo, muchas de esas facciones o divisiones se evitarían. Porque al día de hoy, cuando hablamos, si los grupos nuevos que aparecen se deben específicamente a asuntos de doctrina, serían cuestiones mínimas. La mayoría de las nuevas agrupaciones que vienen a existir no es necesariamente por asuntos doctrinales, sino por asuntos personales, eclesiásticos, financieros y de muchos otros tipos, morales, en fin, de muchos ámbitos, pero no necesariamente doctrinales. Sí, hermano Alexander. Hermano, si ese concilio se pudiese volver a dar, ¿verdad? Si fuese así, se tocara el tema que usted expone y algunos otros más, algunos retoques con respecto a lo que es la vida del cuerpo y cosas así, la autoridad de la iglesia y ¿qué tipo de personas serían las que conformarían ese concilio? ¿Verdad? ¿Hasta qué punto se reconocería a, a un cierto grupo de personas para formar parte de ese concilio? Esa pregunta siempre me la he hecho porque ha surgido esa pregunta, ¿verdad? De una nueva reforma por todas las cosas que se están dando, la forma del evangelismo que se está dando y todas estas cosas. Y entonces he escuchado a hermanos hablar sobre eso, ¿verdad? Que debiera de haber otro concilio en donde se tocara, o ellos dicen más bien que se volviera como a darle toques nuevamente a aquello que se ha hablado, pero que en cierta forma se ha perdido y se ha distorsionado. Bueno, es una magnífica pregunta que también yo tengo las mismas interrogantes. Es una cosa muy difícil de contestar y no sé si la pueda contestar, ¿verdad? Porque no está dentro de mi capacidad. Ahora, ni jurisdicción, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil. Pero yo creo que más que todo es muy difícil por el egocentrismo humano. Tristemente,
en en las denominaciones que existen al día de hoy, y ahora en aquellas iglesias que no son denominaciones. Lo triste es que las personas no buscan la unidad del cuerpo de Cristo, por muy pastor que se diga, o por muy obispo que se diga, o por muy lo que sea, que tenga el título como líder de algún grupo. No buscan la unidad del cuerpo de Cristo, sino que lo que buscan es su propia fama. O sea, muchos no buscan expandir el reino de Dios, sino expandir su propio reino. Entonces, lo hace muy difícil. Entonces, la primera cosa que se necesita para poder hacer algún tipo de reunión de esa índole es humildad. Y es una cosa muy difícil de conseguir a veces. En tal punto, mi hermano, creo que y de hecho yo lo he pensado y yo lo he visto prácticamente como imposible. Por eso mismo, o sea, por la pregunta de quiénes formarían parte de ese concilio, a quiénes se les reconocería para realmente poder estar dentro de ese concilio y quiénes tendrían por ejemplo, para poder tratar esa temática. Eso se puede hacer, digamos, en conferencias y cada denominación, porque las hay, ir tratando, ¿verdad? Temas de todo esto y en cierta forma, pues ir alcanzando y que el cuerpo de Cristo vaya ahí comprendiendo, pero a nivel de concilio creo que es algo que quedamos hasta ahí con los que ya tenemos. Se hace muy difícil, pienso yo, y pudiera iniciarse algún tipo de tendencia primero a promover la unidad entre los mismos evangélicos para poder llevarnos bien y tener una verdadera hermandad. La razón por la que estamos estudiando esta ortodoxia evangélica es para que podamos realmente identificar quiénes somos hermanos en la fe y quiénes no lo somos. Entonces, y promover ante todo la hermandad entre los hermanos que estamos en la misma fe y buscar la hermandad con aquellos que no lo son. No nosotros haciéndonos como ellos, sino buscando que el Señor llegue a ellos también, si es que todavía no lo han comprendido de una manera plena, para que puedan venir al seno de lo que es la hermandad evangélica y ser parte de la ortodoxia evangélica, como lo son muchos. Y cuando empecemos a trabajar en eso, yo creo que lo demás, el Espíritu Santo lo hace. Porque, como dijimos hace un rato, el querer y el hacer es por la gracia y la buena voluntad de Dios. No es por la voluntad de nosotros. Sí, amén. Si el Señor nos quiere llevar a eso, el Señor se va a encargar de eso, ¿verdad? Pero no con eso estoy diciendo de que yo estoy promoviendo la unidad de una sola iglesia como una sola institución. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a una unidad de fe, teológica, de doctrina en lo que es la parte ortodoxa, y no a una unidad institucional, sino a una unidad orgánica. Que seamos uno como cuerpo de Cristo, como organismo vivo, con una misma fe básica. Y lo que sea secundario, pues realmente practicar lo que es esa máxima que se ha enseñado en muchos lugares, ¿verdad? En lo esencial, unidad, ¿verdad? En lo no esencial, pues flexibilidad. En todas las cosas, amor. Yo creo que es lo básico, ¿no? Y pues yo creo que se nos acabó el tiempo el día de hoy. Quería cubrir más, pero se me hace que lo que nos queda lo vamos a tener que dejar para la siguiente quincena. Porque ya son bueno, en mi horario ya tenemos, ya tengo las 12:05. Ya hemos estado aproximadamente 2 horas aquí y no quiero cansarlos ni tampoco abusar de su tiempo. Así que yo creo que lo que queda no es tanto y lo vamos a dejar para la próxima quincena, que terminaremos lo que es la parte del siglo XVI, porque ya estamos en el siglo XVI. Retomaremos ya lo que es el calvinismo y el arminianismo en la próxima clase, y de eso ya pasaremos a otro tema, que es el ataque de la ortodoxia.
ya que venimos a definir qué es ortodoxia evangélica, entonces vamos a ver que empieza un ataque en contra de la ortodoxia evangélica. Y vamos a ver en qué consiste ese ataque. Y porque ya hemos caído desde el tiempo de la Reforma hasta nuestros días en un periodo de crisis en la teología contemporánea. Pero para poder entender la crisis, primero tenemos que elaborar y desarrollar la ortodoxia en sí misma. ¿Alguna última pregunta? Si no, déjame nomás recomendarles el material que les voy a enviar para que sepan cuál es. No vamos a cubrir las demás láminas, pero sí vamos a mostrarles esto. Estos son los materiales que van ustedes a recibir. El Magisterio de la Iglesia por Enrique Denzinger, que lo mencionamos. Luego los concilios ecuménicos de la Iglesia desde su fundación hasta nuestros días. Y el último es Bases Teológicas de Arminio y Wesley por Mildred Banks Wingcup por Casa Nazarena de Publicaciones. Gracias a todos por su participación. Preguntas, comentarios finales. Y acá terminamos la clase. Ahora es muy importante que sepan que en ocasiones, pues, mando materiales que tienen diferentes posturas teológicas. Y si ustedes leen, por ejemplo, uno que tenga una postura, luego pueden leer otro que también yo envié que tiene una postura completamente opuesta, porque lo que me interesa es que conozcan las diferentes bases de las diferentes posturas doctrinales o teológicas que hay para educarse. Recuerden que aquí no adoctrinamos. No tengan ustedes la idea de que, porque estamos acostumbrados a eso en el pasado. Y a veces la gente me pregunta, bueno, y de todo eso que está cubriendo, dígame usted qué es lo que yo debo de creer. ¿Cuál es la postura que debo de aceptar? ¿Verdad? No, pues si usted tiene esa idea, pues aquí no lo va a encontrar porque yo no adoctrino a nadie. Nosotros educamos en este canal. Y parte de la educación es que usted conoce las diferentes posturas para que luego usted siga estudiando y usted tome su decisión con la guianza del Espíritu Santo, no con mi guianza. Y a mí me toca hacer lo mismo. Seguir estudiando, orarle al Señor y que Él nos guíe a la verdad. Estar comparando todo con la Sagrada Escritura para que nos demos cuenta de qué es lo que es la verdad en un sentido escritural. ¿Estamos en ello? Bueno, entonces, abra su micrófono para despedirnos. Shalom, gracias a mí. Sí, Dios les bendiga. Gracias, hermano. Sigamos adelante. Gracias a Bendiciones. todos, bendiciones. hermano. Igualmente, bendiciones. Gracias. Nos vemos aquí la próxima quincena. El Señor esté con todos. Amén, amén. Gracias, gracias, hermano. Amén. Bendiciones. Gracias, Benjamín. Nos vemos. Amén. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Oye, gracias. Dios le bendiga. Dios les Muchas bendiciones a todos.